hablaremos de un tema muy delicado que quizá pues no se escuche mucho en las noticias. Hay una especie de línea de batalla, de línea económica, política y militar sin duda, que parece ir y venir, aparecer y desaparecer de acuerdos y traiciones, de desacuerdos y caprichos, y que es una bisagra clave para la mano del poder. ¿De qué hablo? ¿De qué estoy hablando? Veamos. Soy Roberto de la Madrid y esto que siempre ha sido suyo. Detrás de la razón. Comenzamos. Los tres mares. Es la estrategia económica y militar que agrupa a 12 países de Europa. Tres mares porque agrupa las salidas estratégicas al mar Báltico, al mar Adriático y al mar Negro. Mares muy preciados tanto por Estados Unidos como Rusia. Austria, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y Rumanía son los integrantes. Polonia y Croacia los unieron en 2016. Desde entonces, China y Estados Unidos han visto de cerca esta estrategia. Unos la ven como una gran oportunidad de inversión, otros como la Unión Europea de Polonia y otros más como una especie de primera línea para dar jaque mate a Rusia. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón y muchísimas gracias, como siempre le agradezco a usted por estar siempre, pues no solo en primera línea, sino defendiendo el programa. Después de haber sido bloqueado otra vez, ya estamos ahí de nuevo y vamos a la comunidad de cientos de miles de seguidores que siempre teníamos. Gracias a ustedes por protegernos. Hoy tenemos, como siempre, a dos personajes muy importantes en el mundo del análisis. Francisco Javier Martínez lo conoce usted muy bien, con estudios allá en La Haya, en Holanda, y radicado en España. Gracias, Francisco, por estar aquí y por explicarnos los hilos del poder. Axier Amo-Izarra, Axier, hace tiempo que no te veíamos, usted también lo conoce muy bien, periodista, director general de Transparencia y Buen Gobierno en La Rioja. Felicidades por ese puesto, Axier. Axier, muchísimas gracias también por ayudarnos a entender lo que está pasando en el mundo, como siempre. Francisco, comienzo contigo. A ver, explícame, Francisco, de qué se trata todo esto y por qué es muy importante. Buenas tardes. Voy a intentar rápido y desde una perspectiva multidisciplinar, es decir, económica, histórica, política, ver el meollo del detrás de la razón de este asunto llamado de los tres mares, el Three Seas Initiative, que, como bien habéis dicho, es una iniciativa que partió del presidente de Polonia, Andrzej Duda, y de la presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarović. En el 2015 ya se estaba hablando, ha habido cumbres durante los años 16, 17 y 18 e incluso en el 19 en distintos países. Agrupa, como bien habéis dicho, a Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Chequia, Eslovaquia, Austria, Hungría, Eslovenia, Croacia, Bulgaria y Rumanía, y principalmente dentro de esos 12 al llamado grupo, porque es importante reseñarlo, de Visegrad, el grupo de los 4 que son países con gobiernos nacionalistas conservadores de Polonia, Chequia, Eslovaquia y Hungría. ¿Por qué digo esto? Porque hay unos factores históricos que son el deseo siempre de Alemania, y así lo ha tenido desde la Wiedervereinigung, la reunificación de los años 90, de extenderse hacia el este. Es una política constante en la historia alemana, ese Drang nach Osten, esa conquista de los mercados y de los territorios al este de Alemania. Es un concepto que incluso los nazis utilizaron bajo el término de Lebensraum, de espacio vital, y ahí siempre ha estado en conflicto con eslavos, por supuesto, con húngaros, con finougrios y con bálticos. Este intento de crear esta línea que sería frente a la Europa occidental de el eje franco-alemán, y frente a Rusia, ha sido traicionada por los acuerdos que ha habido entre Rusia
y los Estados Unidos en torno a la potencia rusa que ha puesto las cartas sobre el asunto en todos los intentos de dinamitar y desestructurar y desequilibrar a la Federación Rusa. Y en esto el presidente Biden, que da un paso adelante, dos pasos atrás, pues ha retrocedido y está castigando a través de sus peones, está castigando en este caso el intento polaco, que no olvidemos es un intento de un gobierno conservador muy contrario a la derecha globalista liberal. Es un gobierno como el de Hungría, en este caso también católico, conservador, proteccionista, nacionalista, frente al globalismo liberal, que es contrario a todos los extensión de derechos de los LGTBI, y también contrario a, entre otras cosas, quiere reimponer la pena capital, es euroescéptico, pero ha sido elegido por inmensa mayoría de población. En el caso de Polonia, 43,6% de los polacos, y en el Parlamento Europeo un 45,4% de los polacos. Este intento de desarrollo económico, social de estos países a través de una infraestructura ferroviaria, de carreteras y energética, representan el 28% del territorio de la Unión Europea y el 22% de su población, pero ojo, solo un 10% de su PIB. Por lo tanto, estamos hablando de los capitales nacionales que son fuertes en sus países frente a capitales transnacionales, como pueda ser el alemán, el francés y el británico, y, por supuesto, el norteamericano, que juega esta clase capitalista transnacional contra las clases de capital meramente nacionales. Por lo tanto, hay conflictos económicos, conflictos históricos, conflictos de intereses, conflictos gasísticos, porque también se ha visto torpedeado lo que era esa línea que iba a ser desde Noruega hasta Polonia, pasando por Dinamarca. Dinamarca ha ejercido, Estados Unidos y Alemania, su presión sobre ella para dinamitar este proyecto del Baltic Sea, de este gasoducto. Por lo tanto, es conflicto de múltiple naturaleza. Bien, ahora en la siguiente pregunta, Francisco, ya me hablarás, porque pues por esa área más o menos siempre aparecen las guerras mundiales, ¿no? La primera, la segunda, de alguna forma están implicados. Axier, a ver, gusto en saludarte. Oye, a ver, ¿Biden traiciona a los tres mares? O sea, con lo que nos dice Francisco, es decir, Estados Unidos y Alemania contra Polonia, y por el otro lado Alemania y Rusia se acercan más, y Biden traicionaría a esta línea que tenía enfrente hacia el Pacto de Varsovia. ¿A qué está jugando Estados Unidos? Explícanos desde tu punto de vista. Yo creo que lo primero es hablar de que Biden va a marcar su propia línea estratégica en cuanto a geopolítica exterior. Hemos visto que Donald Trump no tenía unas líneas marcadas muy, bueno, pues que tuvieran un sentido, ¿no? No había un plan estratégico a cabo de la legislatura, y en cambio Biden parece ser que ha intentado imponer desde el principio, aunque todavía le faltan realmente los contenidos, ¿no?, de esas líneas estratégicas, marcar su propia geopolítica exterior. De hecho, casi a más de 100 días bueno, a lo que llevamos de año del mandato de Biden, todavía nadie conoce a quién es el secretario de Estado, ni quién es el vicepresidente, ni quién es el secretario de Defensa realmente. No hemos visto aquí realmente a la geopolítica exterior actuar, ¿no?, ni siquiera en la reunión de la OTAN. Biden intentó protagonizar todos sus movimientos, tapando a su gabinete, que eso realmente pues no hemos tenido una imagen tan presidencialista, ni siquiera con las anteriores administraciones, ni de Obama ni de Bush hijo en este caso. Pero bueno, tenemos que ver dos cosas diferentes. Yo creo que en este caso hay que fijarse mucho en el final de mandato de Angela Merkel, que va a ser ahora en septiembre con las nuevas elecciones que va a haber, y ese acercamiento que tenían entre Angela Merkel y Vladimir Putin, el presidente ruso, sobre todo por el tema del suministro de gas. Alemania quiere capitalizar y garantizar esa distribución de gas, y por supuesto que no va a permitir que el tablero geopolítico, no ese ajedrez que intenta trasladar Biden hacia Centro Europa, se juegue muy cerca de las fronteras alemanas, ¿no? Y entonces está viendo que las posiciones tanto de Polonia como de Hungría y de otros países que he dicho, sobre todo también los bálticos, ¿no?, que además tienen un odio aférrimo a todo lo que se une a Rusia, ¿no? Y además tenemos que ver también un enclave de que no hemos hablado todavía, pero luego hablaremos más adelante, que no es Bielorrusia, sino también Kaliningrado, ¿no?, que es como la última frontera rusa dentro de territorio europeo, y la importancia que va a tener en un futuro estratégico ese pequeño enclave.
Pero bueno, esto también analizar, ¿no? Realmente lo de los tres mares creo que fue una estrategia que Biden primero no se la creyó nunca, segundo no ha tenido tampoco ningún recorrido ni a nivel de prensa, ni a nivel a nivel mediático, ni a nivel político, porque estamos viendo que los países actores en este sentido están moviéndose por otros lares. Hay una gran carrera muy desconocida que estamos viendo, que es el tema de la plataforma continental, todo lo que tiene que ver con el tema del Ártico, ¿no? Donde Rusia está luchando mucho, y no solo a través del seno de la Unión de las Organizaciones de Naciones Unidas, sino también a nivel casi militar, ¿no? Está imponiendo bases militares más allá de sus propias fronteras, con lo que está llamando él la plataforma continental, y ahí es donde realmente se está viendo y se va a ver todo el juego de cartas que de aquí a unos años, por desgracia, debido también al calentamiento global, lo vamos a ver enseguida en cuanto esas brechas se empiecen a abrir de verdad y se creen canales naturales, entre comillas, de pasos de comercio, que se puedan agilizar los transportes. Ya vamos a encontrar los países posicionados. ¿Qué países posicionados están ya? Obviamente Estados Unidos y Rusia. Así que queramos o no queramos, volvemos otra vez a la lucha de bloques, de dos bloques muy fuertes, dos bloques que están mirados a enfrentarse entre sí, bien sea políticamente o solo por imagen, y todo lo que quede en medio va a ser un territorio a disputar, va a sufrir las consecuencias, tanto económicas como políticas. No ya hablo tanto de militares, pero sí que es verdad que no, lo que bien diga Polonia, lo que bien diga Hungría, realmente van a tener su pico histórico en estos momentos, pero dentro de unos años, igual que hace unos años atrás, nadie se acordará de ellos y no pintarán tampoco, no te voy a decir mucho, pero no tendrán un gran peso en esta nueva Unión Europea que se está fraguando y que estamos viendo estos movimientos, ¿no? Reino Unido, todos los países británicos y Reino Unido se están ya haciendo su propia geopolítica y geoestrategia, que al final está muy cercana a Estados Unidos. Pero sí que es verdad que estamos viendo los movimientos de Macron, estamos viendo los movimientos de Mario Draghi en Italia, que esos son realmente los referentes que va a marcar la política europea, y la política territorial va a ser otra vez centralista, y tenemos que ver entonces la lucha entre el norte y el sur. Y los países que han entrado en los últimos años, como bien digo, los países bálticos, Hungría y Polonia, seguirán siendo satélites para usarse, obviamente, contra el escudo ruso, contra el escudo norteamericano en el territorio europeo. Bien, y esto sin duda de alguna forma también te pega a ti, al bolsillo, incluso tuyo, ¿no, Axier? Porque pues estamos hablando de la energía, y en España pues la energía no es nada barata. Precisamente es eso, ¿no? Y no solo la energía, sino también el combustible. Estamos viendo que también día a día vemos como España merma económicamente hablando, y siempre bajo las presiones, ¿no? Biden, ha hecho un movimiento muy inteligente, perdonadme que solo es una pequeña introducción, que ha sido el romper con la política energética de Donald Trump, suspender el tema del fracking y todo eso. Es un movimiento muy a la larga, muy inteligente, porque lo que te quiero decir es que va a intentar necesitar suministro de países árabes otra vez al petróleo antiguo, al petróleo viejo, el llamado siempre oro negro, para así afianzarse socios de negocio, que realmente es lo que quieren. Vean, por ahí puede ir el asunto, que no lo estamos viendo. A ver, yo no sé si esto sea la punta del iceberg, esta línea de los tres mares, una más, o el iceberg tiene varias puntas. Francisco ya le agregó otro punto más, Axier, Kaliningrado, ahí están los misiles de Rusia, y además, pues yo le agrego otro más. Rusia hace poco acaba de acusar a Estados Unidos de estar poniendo misiles hipersónicos ahí cerca de las fronteras. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Francisco? Estamos en una especie del inicio de las guerras, no del hambre, sino las guerras de los oleoductos y los gaseoductos y la energía, ¿o cómo es? Estamos hablando de que las oligarquías europeas, desde antes de la Primera Guerra Mundial, están conduciendo estúpidamente de guerra civil en guerra civil, y no aprenden y no aprendemos. ¿Por qué digo esto? Porque la conferencia de Potsdam, los acuerdos de Potsdam del 2 de agosto del año 45, repitieron otra vez los errores que se repitieron en la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles. Es decir, movimientos de fronteras naturales, cambiar las fronteras naturales, desplazar a los pueblos de sus sitios donde estaban y habían estado durante siglos. En esta conferencia de Potsdam del 2 de agosto del año 45 se estableció algo que Alemania, la entonces República Federal Alemana, antes de la reunificación de la Wiedervereinigung, jamás aceptó, y que fue la llamada línea Oder-Neisse, de los ríos Oder y del río Neisse. Era un corrimiento de tierras de las fronteras
un movimiento de fronteras, de extensión de Polonia hacia lo que era territorio alemán, mermando la frontera este polaca porque iba a ser ocupada por territorio ruso. Y lo que era antes Königsberg, la patria, entre otros, de Kant, y uno de los orígenes de la dinastía prusiana, de ese estado prusiano que conformó a las otras Alemanias, porque no olvidemos que Alemania es un estado conformado recientemente y por muchas Alemanias, no es lo mismo Renania-Palatinado, Baviera, Sajonia, que lo que es Prusia. Y Prusia conformó, pero nació Prusia en Königsberg, en Kaliningrado, y hoy día Kaliningrado es un territorio ruso por este acuerdo de Potsdam del 2 de agosto del año 45, que movió otra vez estúpidamente las tierras, los pueblos, los desplazamientos y las humillaciones tras la guerra, Segunda Guerra Mundial, igual que hubo tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, que fue también el revanchismo. Los europeos no aprendemos de nuestras guerras civiles. Los europeos solamente, no sé si es que tiene que haber una tercera, Dios no lo quiera, para que se aprenda de una vez por todas que los agentes externos a Europa, y habla de agentes externos a Europa, los anglosajones, Estados Unidos y Reino Unido, y Rusia, que es europea, pero no se ha sabido por parte de los europeos integrar, como decía el general de Gaulle, una Europa desde el Atlántico hasta los Urales, estamos repitiendo errores. Y los intereses, por supuesto, siempre económicos, no olvidemos, porque detrás de las ideologías está la economía. Y lo que se ha presionado ahora, castigando a Polonia, que buscaba una menor dependencia del gas ruso, Ucrania, que reclama una verdadera aberración, es decir, la pequeña Rusia, cuando esa mal llamada revolución o involución de color hizo que lo que era uno de los núcleos de Rusia se enfrentara a lo que era la otra Rusia, la Rusia de Moscú, la Rusia de San Petersburgo. Y yo digo, en eso, la revolución de Kiev fue una revolución organizada también, desde fuera, para dividir, como se dividió Checoslovaquia, como se dividió Yugoslavia, como todo lo que es fuerte se divide, y el globalismo neoliberal anglosajón pretende siempre, a través de la división, imperar. Por lo tanto, termino, el hecho de que no dispongan del gas de Noruega hacia Polonia por una decisión de no permitir las licencias, los ecologistas de Dinamarca, supuestamente bajo criterio de supervisión, porque eso afecta a los ratones de Dinamarca y a, sí, textual, es decir, ese oleoducto que tiene que pasar de Noruega a través de las islas danesas hasta una isla danesa que está enfrente del territorio polaco, es porque afecta a determinadas especies animales, en este caso de ratones, y no sé el otro bichito, pobrecito mío, que también se veía afectado por este. Estas son las razones que se dan para una opinión pública atontada. Pero los ratones, no entendí, ¿cómo? ¿Los ratones? ¿Estás hablando literalmente de los ratones? Sí, las razones que ha dado Dinamarca es porque es la revocación del permiso, aquí lo estoy traduciendo, revocación del permiso ambiental por los daños a la población local de murciélagos y ratones. Permiso que se tenía de julio del 2019 para los 210 kilómetros del Baltic Pipe, es decir, que tienen que recorrer suelo danés esas 125 millas. Se ha revocado ese permiso que se tenía concedido con unos protocolos de terminación de ese gasoducto desde Noruega a Polonia a octubre del 2022 y se deja depender Polonia otra vez más del gas ruso. Y repito, esto es lo que ha dicho el gobierno Comité de Medio Ambiente y Comité de Medio Ambiente y Alimento de Dinamarca. Esa es la traducción alemana de lo que dice de la revocación de ese permiso. Obviamente los ratones los usaron políticamente, ¿no? La verdad que es una buena excusa, ¿eh? El pretexto. En el mundo de la demagogia globalista neoliberal, como pueden poner un ratón, como pueden poner que se ha aparecido una aparición mariana en una zona, es decir, cualquier cosa es válida a tapar los verdaderos intereses económicos. Bien, voy con Axier. A ver, Axier, la verdad Polonia que la realidad supera la ficción otra vez.
Polonia esperaba que Estados Unidos lo defendiera ante Rusia, pero Polonia ve que Biden está haciendo acuerdos con Rusia y está cediendo ahí varias cosas, entonces Polonia se siente traicionada. ¿Cuál va a ser la venganza? Porque, y la OTAN, y entonces Polonia se va a alinear con quién para seguir luchando contra Rusia, y no, ahí qué va a pasar. Esto es como un río revuelto terrible, ¿no? Y además te quería preguntar lo que ya le pregunté a Francisco. Estamos ante las guerras no del hambre, sino las guerras de los gasoductos, o sea, los tubos por debajo ahora van a decidir todo y el futuro de esa región, si habrá un punto de conflicto según tú ahí, Axier, por favor. Sí, lo que pasa que, mira, que tomando un poco tu ejemplo, decías de río revuelto, ¿no? Pero al final lo que pasa aquí es que el pez chico no se come al grande. Realmente, al final, cuando tú miras en la línea de futuro, no de temporal, ¿no?, que hemos marcado políticamente hablando, los grandes siguen siendo grandes y los pequeños, aunque nos creamos que somos grandes, seguimos siendo pequeños. Y una estructura formada de países pequeños no es una estructura grande, es una estructura formada de países pequeños. Europa nunca será grande mientras sean pequeños los que están formando esa estructura. Al final esto es lo que se lo van a jugar los de siempre, Estados Unidos por un lado y Rusia por otro, y China, que está empezando a ser ya un país muy a tener en cuenta y muy grande además. Y ya no solo con eso, sino porque hemos visto otros ejemplos como por ejemplo Brasil o India, que cayeron en la tentación de intentar ser grandes y al final les hundieron, tanto políticamente como económicamente, ¿no?, que te asfixian. Lo que estamos viendo además, hay un asunto clave todo esto. Lo importante no son los gasoductos, sino realmente es dónde está, qué territorio está la llave que da paso de ese gas o ese petróleo, o, bueno, digamos, de hidrocarburos, ¿no?, de combustibles fósiles. Y por desgracia, hoy en día están en Rusia, hoy en día están en los países árabes, ¿no?, en el Golfo Pérsico y demás, y hoy en día están en Estados Unidos. Entonces, quieras o no, pues nos vamos a ver abocados a que principalmente estos tres países jueguen entre ellos a lo que quieran, porque un día parecen ser malos vecinos y al día siguiente parecen ser buenos vecinos. Y bueno, lo hemos visto ahora mismo con la guerra de precios que tuvieron entre Rusia y Arabia Saudí, que al final fijaron un precio, porque supuestamente hubo un acuerdo tácito, pero realmente si ellos querían llevarnos al fracaso al resto del planeta, lo hubiesen conseguido, ¿no? Y entonces tenemos que entender un poco también el papel que juega cada uno. No olvidemos además que Polonia, dentro de lo que políticamente hablando, es un país muy joven. Es un país que tuvo que rehacer todo su gabinete después del terrífico accidente aquel de aéreo que hubo con Lewinsky y todo su gabinete, incluido su vicepresidente, su hermano y demás, falleció en aquel accidente, ¿no? Casi han sido 11 años, pero 11 años donde no hubo transición. Lo que hubo fue reconstruir un gabinete, un gobierno de lo que mejor que podían hacer en este caso. Imagínate reconstruir un gobierno, un país como Polonia en aquella época, lo que ha podido conseguir después. No hay una política real, no hay una política veraz, y lo único que estamos viendo es una política de bandazos, que sí, que se acercan a Estados Unidos, porque obviamente Estados Unidos tiene sus propios intereses, pero no olvidemos que no eres tú quien juega con Estados Unidos ni con la política norteamericana, es la política de la Casa Blanca la que está jugando contigo y la que te otorga la importancia que mereces en cada momento de sus propios intereses, que al final es lo que va a ocurrir. Hungría con Víctor Orbán le pasó exactamente igual. Ahora son dos países que realmente ya no tienen cercanía con la Unión Europea, es más, se ven como países excéntricos que nada tienen que ver con el mundo europeo ni con las ideologías políticas europeas, y lo estamos viendo continuamente con las críticas, no solo con el colectivo LGTBI o con el tema de las religiones o demás. Pasa que son territorios que se quedan en nada o en territorio de nadie, y tienen a su vez su propio peligro, porque como son países que no tienen realmente un futuro establecido ni una política marcada, pues bien, van a tener que intentar acercarse a las políticas que mejores tengan sus propios intereses, pero el asunto está en que como nos encuentran en territorio de nadie, nadie tienen que perder. O sea que al final yo no digo que vayan a resultar peligrosos para un futuro no muy cercano, porque hoy en día hablar de guerras civiles, de guerras a escala mundial, ya las estamos viendo. Irán está sufriendo una guerra híbrida a nivel internacional. Vemos el territorio sirio, vemos en Libia, estamos viendo otros países donde actúan varios actores que son a nivel internacional, pero no es una guerra mundial como las que conocidas. Es que aquellas épocas ya las vamos a vivir trasladadas al mundo digital, al mundo económico, a otro tipo de guerras, ¿no? Las guerras híbridas y demás. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con Polonia y con Hungría? Pues que políticamente pueden ser estables ahora mismo con los representantes políticos que tienen, pero tienen una sociedad muy mermada y una sociedad muy débil. Si realmente un país extranjero
quisiera hacer un poco de daño políticamente hablando, lo primero que tendría que hacer es alentar un poco los disturbios, alentar esa masa social que se rebele contra los contra los dictados institucionales. Y no te digo que realmente en unos meses, unos años, eso ocurra. ¿Por qué? Porque hay una crisis del petróleo, porque no haya suministro de gas en este invierno, por ejemplo, como ya ocurrió en otras ocasiones, ¿no? Pregúntale a Alemania, cuando amaneció congelada, ¿no? Hace unos años porque Rusia cerró el grifo y mira lo que ocurrió realmente, ¿no? Que estuvo a punto Angela Merkel de ver tambalear todo su gabinete entero. Por eso digo que hay a punto que realmente el ajedrez, en este caso, que está derivado o que se ha trasladado hacia esos países, los bálticos últimamente ya no están diciendo nada, pero han intentado jugar mucho con la OTAN y se han visto perjudicados porque al final la amenaza de la OTAN de Estados Unidos contra Rusia se ve en ese territorio. Y lo hemos visto continuamente con los buques de guerra, con los cazas y demás. Bien, pues regreso, Axiel, contigo para la conclusión, preguntándote con este giro de timón que ves o que nos dices de Biden, de ya no darle peso al fracking y darle ahora otra vez ese peso a los petrodólares en Arabia Saudí, pues qué es lo que vamos a ver en los próximos 5 años, más terrorismo.